Hoy vamos a hablar de una dinámica muy común dentro de familias narcisistas, la comparación constante, no como algo aislado, sino como una forma de relación donde tu valor nunca se mide por sí mismo, sino en función de alguien más. ¿Te ha pasado que, sin importar lo que hicieras, siempre parecía que había una referencia con la que te evaluaban? No necesariamente porque tú lo buscaras, sino porque constantemente aparecía alguien más en la conversación. Alguien que lo hacía mejor, alguien que se comportaba diferente o alguien que servía como ejemplo, ya fuera para señalar lo que te faltaba o para minimizar lo que estabas sintiendo. Tal vez te decían que podías hacerlo mejor, como tal persona, o mencionaban lo bien que alguien más resolvía las cosas, como si eso automáticamente hiciera que lo tuyo no fuera suficiente. O incluso lo contrario, te comparaban con alguien que estaba peor, para hacerte sentir que no tenías razones para quejarte o para sentirte como te sentías. Y aunque en el momento podía parecer algo normal, con el tiempo empieza a generar un efecto mucho más profundo, porque esa comparación no se queda solo en lo que te dicen, se convierte en una forma de medirte, empiezas a evaluar si estás bien o mal dependiendo de cómo encajas frente a alguien más, como si tu valor no pudiera sostenerse por sí mismo sin un punto de referencia externo. Y poco a poco, eso deja de ser algo que viene de afuera y empieza a instalarse dentro de ti. Si creciste dentro de una dinámica así, probablemente no lo veías como algo grave, se sentía como exigencia, como motivación o incluso como una forma de empujarte a mejorar, pero con el tiempo deja de sentirse así, porque ya no se trata de crecer, se trata de alcanzar un estándar que siempre está afuera y que constantemente cambia. ¿En qué momento empezaste a sentir que lo que hacías nunca se evaluaba por sí solo, sino siempre en comparación con alguien más? La comparación constante no siempre se presenta de forma directa o evidente. No es únicamente que te digan, deberías ser como alguien más, sino que aparece de maneras mucho más sutiles, integradas en comentarios cotidianos que, por sí solos, pueden parecer inofensivos, pero que repetidos en el tiempo empiezan a construir una forma muy específica de percibirte. Puede aparecer cuando resaltan lo que alguien más hizo bien justo después de que tú hiciste algo. Cuando mencionan a otra persona como referencia en situaciones donde tú estás involucrada. Cuando comparan resultados, actitudes o formas de ser, incluso sin decir explícitamente que una es mejor que la otra, pero dejando claro cuál es la que se valora más. Y también puede aparecer en sentido contrario, cuando utilizan a alguien, peor, como punto de comparación para invalidar lo que sientes. Como si el hecho de que alguien más esté en una situación distinta hiciera que tu experiencia perdiera peso automáticamente. En ambos casos, el mensaje es el mismo. Lo que tú haces o sientes no se evalúa por sí mismo. Siempre necesita un contraste. Con el tiempo, esto empieza a generar un ajuste interno muy específico. Antes, podías reconocer lo que hacías bien o lo que te costaba desde tu propia experiencia. Ahora, antes de evaluar algo, aparece una referencia externa. Empiezas a pensar en cómo lo haría alguien más, en si estás por encima o por debajo de ese estándar, en si encajas dentro de lo que se espera. Esto cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo misma, porque tu valor deja de ser algo estable y empieza a depender de comparaciones que no controlas. Puedes hacer algo bien y aún así sentir que no es suficiente si alguien más lo hizo mejor. Puedes lograr algo importante y aún así restarle valor porque hay otra persona que llegó más lejos. ¿Y qué pasa cuando tu referencia constante está afuera y no dentro de ti? Empiezas a perder un punto de estabilidad interna. Además, esta dinámica no solo afecta cómo te evalúas, sino también cómo te relacionas con otras personas. Puede generar competencia donde no la había, incomodidad al compararte o incluso dificultad para disfrutar los logros propios o ajenos sin que aparezca esa medición automática. Porque cuando creciste en un entorno donde todo se comparaba, deja de ser fácil simplemente ser. Empiezas a ubicarte, a medirte, a evaluarte, no desde lo que eres, sino desde cómo te posicionas frente a alguien más. ¿En qué momento empezaste a sentir que para saber si estabas bien, necesitabas ver cómo estaban los demás? Con el tiempo, esta dinámica empieza a afectar algo más profundo que solo la forma en la que te evalúas. Empieza a influir en cómo construyes tu identidad. Porque si constantemente te están comparando, dejas de preguntarte quién eres en esencia y empiezas a definirte en relación a otros. Ya no se trata de reconocer tus propios intereses, ritmos o capacidades, sino de ubicarte dentro de una escala donde siempre hay alguien arriba y alguien abajo. Esto puede hacer que te cueste identificar lo que realmente te gusta o lo que quieres por ti misma. Porque muchas de tus decisiones empiezan a estar influenciadas por cómo te posicionan frente a otros.
Puedes elegir algo porque es lo que se valora más, porque es lo que se reconoce o porque es lo que te acerca a ese estándar que aprendiste a perseguir, incluso si no necesariamente conecta contigo. Y en ese proceso, algo empieza a perderse. Tu referencia interna. Empiezas a preguntarte menos qué quieres tú y más qué es lo correcto, lo esperado o lo que debería ser mejor. Y eso hace que muchas veces avances, logres cosas o cumplas expectativas, pero sin sentir una conexión real con lo que estás haciendo. Además, esta dinámica también puede generar una relación muy particular con el logro. Porque cuando todo se mide en comparación, ningún resultado es completamente suficiente. Siempre hay alguien que hizo más, que llegó más lejos o que lo hizo mejor. Y eso hace que incluso los logros propios se sientan incompletos. Puedes alcanzar algo importante y, en lugar de sentir satisfacción, aparece la comparación. Puedes recibir reconocimiento y, en lugar de integrarlo, aparece la duda. Como si nunca hubiera un punto claro donde puedas decir, esto es suficiente, sin que inmediatamente aparezca otra referencia que lo relativáis. ¿Y qué pasa cuando nunca hay un punto donde sea suficiente? Empiezas a vivir en una búsqueda constante que no termina de cerrarse. Esto también puede impactar la forma en la que te relacionas con los demás. Puede generar dificultad para sentirte genuinamente cómoda con el éxito de otras personas o incluso con el tuyo, porque la comparación sigue operando en segundo plano. No porque no quieras sentirte bien, sino porque tu sistema aprendió a medir todo en función de esa escala. Y hay algo más que suele aparecer. Una sensación de estar siempre siendo observada o evaluada. Como si lo que haces, dices o logras estuviera constantemente siendo comparado, incluso cuando nadie lo está haciendo activamente en ese momento. ¿En qué momento empezaste a sentir que no solo vivías tu vida, sino que también estabas siendo medida dentro de ella? Hay otra forma en la que esta dinámica empieza a manifestarse con el tiempo, y es en la relación que desarrollas contigo misma cuando no hay nadie más presente. Porque aunque la comparación comenzó como algo externo, poco a poco se internaliza hasta convertirse en una forma automática de pensar. Empiezas a compararte sin que nadie te lo pida. Comparas tus procesos, tus tiempos, tus decisiones, tu forma de ser. Ves lo que otros hacen y automáticamente lo usas como referencia para evaluarte, incluso cuando no tiene sentido hacerlo. Y esto no ocurre de forma consciente, ocurre porque tu sistema aprendió que esa era la manera de entender si estabas bien o mal. Esto también puede generar una sensación constante de estar atrasada, incluso cuando no lo estás. Puedes estar avanzando, construyendo, aprendiendo, pero si alguien más parece ir más rápido o más lejos, aparece la idea de que te estás quedando atrás. Y esa percepción no siempre tiene que ver con la realidad, tiene que ver con la forma en la que aprendiste a medirte. Además, algo que suele aparecer es la dificultad para reconocer tu propio valor sin compararlo. Puedes identificar cosas que haces bien, pero inmediatamente aparece una referencia que lo reduce. Puedes notar avances, pero los minimizas porque alguien más ya estaba ahí antes o lo hizo de otra forma. Y así, lo que podría sentirse como suficiente pierde peso antes de poder integrarse. ¿En qué momento empezaste a necesitar compararte? Para poder reconocer lo que valía en ti. Esto también impacta la forma en la que te permites descansar o detenerte. Porque cuando tu valor está ligado a cómo te posicionas frente a otros, parar puede sentirse como retroceder. Tomarte tu tiempo puede sentirse como quedarte atrás. Y eso hace que muchas veces sigas avanzando no desde lo que necesitas, sino desde lo que sientes que deberías estar haciendo para no perder esa posición. Y con el tiempo, esto genera un desgaste que no siempre es evidente al inicio. Porque no es solo el esfuerzo, es la forma en la que te estás midiendo constantemente. Es la imposibilidad de desconectarte completamente de esa evaluación, incluso en momentos donde no sería necesario. Y eso puede hacer que incluso los momentos de calma se sientan inquietos, como si siempre hubiera algo más que deberías estar haciendo, algo más que deberías estar logrando o alguien con quien te estás quedando atrás. Y si no es que te falta hacer más, sino que aprendiste a medirte desde un lugar donde nunca hay un punto de llegada claro. Hay otra forma en la que esta dinámica empieza a impactar, y no siempre es evidente al inicio, la forma en la que te posicionas frente a los demás en lugar de simplemente relacionarte con ellos. Porque cuando creciste en un entorno donde todo se comparaba, las relaciones dejan de ser espacios neutros y empiezan a sentirse como lugares donde, de alguna manera, estás siendo ubicada. Puede que no lo pienses de forma consciente, pero aparece una lectura constante. ¿Quién está mejor? ¿Quién está peor? ¿Dónde estás tú dentro de eso? Y eso puede hacer que incluso en relaciones cercanas haya una ligera tensión que no siempre sabes explicar.
No porque no quieras conectar, sino porque hay una parte de ti que aprendió a ubicarse antes que a sentirse. Esto también puede afectar la forma en la que recibes a otras personas. Puedes admirar a alguien y al mismo tiempo sentirte más pequeña. Puedes ver a alguien en una situación difícil y sentir alivio por no estar ahí, pero también culpa por sentirlo. Y todo esto ocurre porque la comparación sigue operando en segundo plano, incluso cuando no tiene sentido hacerlo. ¿En qué momento las relaciones dejaron de ser un espacio para conectar, y empezaron a ser un lugar donde también te estás midiendo? Además, esta dinámica puede generar algo muy particular: dificultad para sentirte completamente en tu lugar. Como si siempre hubiera una ligera sensación de estar por encima o por debajo, pero rara vez en equilibrio. Y eso no tiene que ver con quién eres, tiene que ver con el sistema de referencia en el que aprendiste a moverte. Porque cuando el punto de partida es la comparación, la estabilidad interna se vuelve más difícil de sostener. También puede aparecer una tendencia a sobrecompensar, a intentar destacar más, hacer más, demostrar más, no necesariamente porque lo desees profundamente, sino porque hay una necesidad interna de moverte hacia una posición donde te sientas suficiente dentro de esa escala. Y lo más complejo es que esa posición nunca es fija, porque siempre hay alguien más, siempre hay otra referencia, siempre hay algo que puede moverse. Y eso hace que, incluso cuando logras algo o te sientes bien por un momento, esa sensación no termine de quedarse. ¿Y qué pasa cuando nunca hay un lugar estable donde puedas sentir que ya es suficiente? Empiezas a vivir en una búsqueda constante que no se termina de cerrar. Y ahí es donde esta dinámica deja de ser solo algo que viene de afuera y se convierte en una forma interna de funcionamiento. No necesitas que alguien te compare, empiezas a hacerlo tú, y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo misma, con los demás y con tu propio valor. Si te identificaste con todo esto, hay algo importante que necesitas empezar a ver con claridad. El problema nunca fue que no fueras suficiente, ni que te faltara hacer más, ni que hubiera algo incorrecto en la forma en la que estabas avanzando. El problema fue que creciste en un entorno donde tu valor nunca se sostenía por sí mismo. Siempre había una referencia. Siempre había alguien más con quien medirte. Siempre había una forma de ubicarte dentro de una escala donde lo que eras o hacías no podía existir de manera independiente. Y eso cambia profundamente la forma en la que te percibes, porque cuando tu valor depende de comparaciones, nunca se siente estable. Siempre puede moverse, siempre puede reducirse, siempre puede parecer insuficiente dependiendo de quién esté enfrente o de qué referencia aparezca en ese momento. Pero entender esta dinámica abre algo muy importante. Empiezas a darte cuenta de que esa forma de medirte no nació contigo. Que no siempre fue así, que hubo un momento en el que lo que hacías podía tener valor por sí mismo, sin necesidad de ubicarlo frente a alguien más. Y eso cambia la forma en la que puedes empezar a verte hoy. Porque entonces ya no se trata de hacer más, de alcanzar a otros o de ponerte al nivel de alguien más. Se trata de empezar a recuperar una referencia interna que no dependa de comparaciones, que no necesite ubicarse constantemente y que no esté condicionada por lo que pasa afuera. No es algo que cambie de un día para otro, pero sí empieza a moverse cuando dejas de usar a los demás como medida automática. Cuando puedes reconocer algo en ti sin compararlo. Cuando puedes sostener un logro sin reducirlo. Cuando puedes avanzar a tu ritmo sin sentir que eso te pone en desventaja. Porque recuperar tu valor no es construir algo nuevo, es dejar de medirlo en función de alguien más. Y quizá una de las preguntas más importantes que puedes empezar a hacerte después de escuchar esto es esta. Si dejaras de compararte constantemente, ¿cómo cambiaría la forma en la que te ves, decides y avanzas? Nos vemos en el siguiente vídeo. En este lado de la historia, después del narcisismo.